porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, son las 2:07. Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción de Noticia Monumental y que busca establecer debate y profundidad de los temas que son noticia en Costa Rica y el mundo, desde un abordaje muy serio, en el cual nosotros intentamos que usted dibuje los matices que tiene la realidad para que se forme una opinión fundamentada. Hoy está con nosotros Isel Martínez, nuestra productora. Isel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Randall, muy buenas tardes a usted y buenas tardes a toda la gente que nos sigue. A esta hora iniciamos una semana de matices cargada de mucha información. Mucha gente descansó después de Semana Santa, otros nos tocó trabajar en media Semana Santa, pero igual no importa. Igual siempre se preparan temas que enriquecen sin duda la agenda diaria de Matices y también el conocimiento de toda la gente que nos sigue día a día, Randall. Sí, hay temas sobre el tapete. Ahorita les vamos a contar cuál es el tema de fondo, que hoy es muy denso, pero es muy interesante. Antes, haciendo acotación de lo que ha pasado en Costa Rica en las últimas horas y en el mundo, hay un hecho que a mí me llama profundamente la atención. Por supuesto que es doloroso cualquier muerte en carretera por la muerte de esta menor de edad en la Ruta 27. Sin embargo, hay una situación posterior jurídica que yo creo que los medios de comunicación tenemos que ser muy responsables en esto. A la persona que es sospechoso o está imputada por el homicidio culposo de esta joven, el juzgado penal decide dejarlo en libertad y no darle la medida cautelar de prisión preventiva. Y entonces surgen un montón de voces reclamando que por qué se dejó en libertad. Y insisto, Isel, que los medios de comunicación tenemos además que educar y ser muy responsables en el sentido de que la prisión preventiva es eso, es una medida cautelar, no es una pena adelantada. Entonces, por supuesto que a todos nos duele mucho la muerte de una persona, pero la prisión preventiva está hecha para resguardar que alguien se mantenga en el proceso penal, y solo hay algunos elementos para dictar prisión preventiva. Entre ellos está el peligro de fuga, el peligro de obstaculización de la investigación y la gravedad del hecho. Por ser una pena muy alta, podría ocasionar que alguien quiera evadir la justicia. Entonces, la prisión preventiva es una medida cautelar, no es una pena adelantada contra una persona por un hecho que nos parezca muy grave a todos. Por supuesto que hay dos discusiones fuera de este caso. Una es que, ¿qué pasa cuando el imputado es extranjero? ¿Verdad? ¿Existe o no arraigo en Costa Rica? En este caso es extranjero el imputado. Y la otra, hay una discusión que es tema de otro programa de Matices, que tiene que ver precisamente con si cuando usted toma licor y mata a una persona en carretera, está cometiendo un homicidio culposo. Culposo significa culpa y es la falta del deber de cuidado. Cuando usted toma alcohol, ¿está teniendo una falta del deber de cuidado o está teniendo una actitud meramente dolosa que puede llevar a quitarle la vida a una persona? Ese es un tema jurídico pendiente de discusión. Hasta este instante se considera como culposo. Y hoy también voy a darle la vuelta a Matices, porque no voy a desaprovechar a nuestro principal analista judicial, que estaba aquí a hablar de otro tema, pero lo voy a aprovechar y le voy a meter el gol a don Ewald Acuña. Buenas tardes, Randall, buenas tardes, Isel, don Moisés y los oyentes. Gracias por la invitación. Yo creo que aquí tenemos que hacer una diferenciación importante y tiene que ver con que, bueno, es un muchacho de 22 años, no estoy ni alcahueteándolo lejos de mi línea. Claramente. Es un muchacho de 22 años que llega a Costa Rica teniendo 1 año de edad. Es decir, tiene 21 años de residir en Costa Rica. Entonces no podemos caer en... Porque he visto comentarios xenófobos
a raíz de que como es extranjero, automáticamente hay que imponerle la prisión preventiva. Me parece que es un tema de prudencia. Lo otro es, el juez, estoy seguro, tiene que haber valorado adecuadamente la solicitud que le haya planteado la Fiscalía y las circunstancias personales de ese muchacho, que tendrá que responder por el homicidio y por las lesiones que provocó. Pero aquí es donde el juez precisamente tiene que tener la capacidad, la madurez para abstraerse del juicio mediático y resolver conforme a nuestra constitución política y nuestra legislación. Nadie está diciendo que no sea responsable, nadie está diciendo que no vaya a tener que cumplir con una pena que eventualmente tendrá que imponérsele, nadie está diciendo que va a fugarse, no hay razones para creer que vaya a fugarse. Por el contrario, pareciera que toda su actividad y toda su familia está radicada en Costa Rica. Entonces es absurdo pensar que como nació hace 22 años en Nicaragua va a fugarse ahora a Nicaragua. No tiene ningún sentido. Me parece que aquí tenemos que ser sensatos y creo que la discusión tiene que ver con el otro tema. ¿Qué tipo de homicidio es el que comete un conductor en estado de ebriedad? Y si la legislación costarricense es adecuada o no para sancionar proporcionalmente esas conductas. Creo que ahí es donde está el tema. Personalmente no creo que el tema tenga que ver con leyes de cero tolerancia al alcohol, porque vimos una disminución drástica de accidentes de tránsito cuando se modificó la ley de tránsito y el Código Penal para sancionar a las personas que conducen en estado de ebriedad, pero me parece que lo que hay que corregir es el tipo penal, de manera que quien causa la muerte o lesiones a una persona en un accidente de tránsito bajo la ingesta de alcohol tenga una pena superior y diferente a la que normalmente existe para el homicidio culposo, que es una pena cuya base es muy baja, que son 6 meses de prisión en adelante. ¿Y en cuánto podría variar? Sí, porque si se cambia el tipo penal. No, la idea sería modificar el tipo penal de manera que cuando la muerte o las lesiones sean causadas en un accidente de tránsito con ingesta de alcohol, la pena suba. Suba de manera que el límite inferior sea 3 años, que el juez valore si la persona requiere o no requiere ir al sistema penitenciario, pero que tengan claro que no va a ser fácil salirse del sistema. Es que uno de los problemas que tenemos ahora es que en el caso de lesiones culposas, sobre todo en accidentes de tránsito, existe la posibilidad de conmutar la pena o convertirla en un trabajo comunal, que honestamente no es suficiente, porque la pena tiene que cumplir varios fines. Y me parece que el fin de resocialización y el fin de comprensión de la responsabilidad del hecho no se está cumpliendo adecuadamente. Claro, porque hay un montón de gente rasgándose las vestiduras, pero finalmente lo que hace el juzgado es aplicar la ley, y la ley está así como está. En efecto, y hay que entender que, bueno, en este caso tiene un perfil muy alto, porque en el caso de la periodista, pues tiene una cercanía con la mayoría de los ciudadanos que perciben el caso como propio. Pero si vemos las estadísticas de los accidentes de tránsito en esta Semana Santa, es realmente preocupante y realmente urgente replantearse a nivel de Asamblea Legislativa qué soluciones plantear para que haya sanciones adecuadas a esas conductas. Y por el otro lado, de alguna manera el costarricense tiene que aprender a asumir la responsabilidad personal de si ingiere alcohol y maneja, o de si y respeta las señales de tránsito, porque el problema no se va a solucionar con prohibiciones puras. Tiene que ver mucho con educación y con prevención. Claro, porque esto además tiene que ver con, y no es alcahueteando, es la cantidad de locos que hay en la calle. Yo en Semana Santa usé la 27, vi un par de oficiales de tránsito atendiendo un choque, pero vi a una cantidad enorme de gente rayando donde no se podía rayar, por ejemplo, y no había controles tampoco. Porque yo paso con muchísima frecuencia por esa calle, pues, por esa carretera. Es que lo de no carretera personalmente a mí me provoca, digamos que cierto sesgo de ironía, pero uno ve que la gente, por robarse 2, 3, 4, 5 minutos en las presas inmensas que se arman, inventan carriles, inventan cruces. En este caso me entero hoy que pareciera que lo que el muchacho estaba haciendo era que para saltarse la presa se metió en el carril contrario y entonces topa de frente. Eso es lo que provoca el accidente. Ese tipo de situaciones tienen que ver con educación, tienen que ver con prevención y tienen que ver con un tema de tolerancia. Los ticos nos estamos volviendo
absolutamente intolerantes en las carreteras. Aquí manejar, uno tiene que ir con un cuidado extremo, no solo a señal de tránsito, sino a todos los choferes que andan no a la defensiva, sino a la agresiva. Yo cuando venía de Caldera hacia acá, lo que hacía era ponerme en el carril derecho para darle campo a cualquier loco que rayara. Pero para es que en Costa Rica se raya por la derecha. por Ustedes que manejan, Randall, ustedes no me dejan mentir, Isel no me deja mentir, don Moisés no me deja mentir. Costa Rica es el único país, por lo menos de Latinoamérica, puedo dar fe, que se raya por la derecha. Sí. Bueno, porque la violencia en carretera está reflejada en la cantidad de muertes en Semana Santa, 42 muertes en Semana Santa, 43. Eso es 43, gracias a usted. Eso es un 79% más que el año más anterior. que el año pasado, es Sí. increíble. Y la mayoría de muertes en las calles. Las armas quitan menos vidas que los volantes. Ese es uno de los temas y por supuesto este tema de la violencia en carretera, que es impresionante. Hay otro que es la inflación. Hoy se dio la inflación de marzo, 0.15%. Eso nos deja una acumulada en el año de 0.02%. Porque recordemos que febrero fue negativo. Así Sí. es que en 2015 tenemos una inflación a hoy de 0.02%. Que todo Tenés- parece indicar que se van a cumplir por mucho las expectativas expectativas del del Banco Banco Central. Sí. Sí. Y si se cumple por mucho, te cuento una cosa, si se cumple por mucho, uno estaría entonces en condición de preguntar si está bien planteada la meta. Sí. Porque una meta que sobre un montón de puntos, entonces significa que no está bien planteada. Pero bueno, tema de otro programa, de matices. Sí. ¿Tenés algo pendiente de agenda nacional? Las negociaciones por el directorio de la Asamblea Legislativa Sí, están intensas. está intenso. Liberación dice que negoció con el PUSC. Sí, que antes de Semana Santa se mantienen negociaciones, pero usted va y le pregunta a don Rafael Ortiz del Partido Unidad Social Cristiana y Dice dice que que no. ellos no están negociando puestos, sino una agenda nacional que Bueno. se cumpla y que beneficie al país. Va a ser entretenido este 1 de mayo. Sí, No tengo bastante dudas. entretenido. Y creo que vamos a estrenar presidente legislativo o presidenta legislativa. 2:18, vamos al tema de fondo. La semana pasada el Tribunal Contencioso Administrativo condenó al Estado costarricense, a la Corte Suprema de Justicia en particular, pero al Estado costarricense por un proceso disciplinario y una sanción que siguió contra don Moisés Fashler. Don Moisés era magistrado suplente. Recordemos que su renuncia al cargo se dio en medio de una noticia de filtración de un documento oficial de la Sala Primera de la Corte hacia uno de los miembros de Industrias Infinito. Yo quiero agradecerle a don Moisés Fashler. Don Moisés, nada más le pido que ahí estripe el botoncito rojo. A don Moisés Fashler, que está aquí hoy con nosotros. Don Moisés, muy buenas tardes y gracias por venir. Buenas tardes a todos ustedes, gracias por invitarme. Gracias a usted, Randall, por hacer la invitación, que me costó aceptarla, pero muchas gracias. A Giselle Martínez y al licenciado Eduardo Acuña, que nos acompaña y que tiene, por supuesto, todos los que están acá, pero él en particular, todo mi respeto y mi consideración. Gracias, don Moisés. Déjeme contextualizar un poco nada más para el público que nos está escuchando y observando esta noche en Canal 2. En el 2011... surge una información de que se ha filtrado un borrador de sentencia de la Sala Primera de la Corte hacia los miembros de Industrias Infinito. En una entrevista con un medio de comunicación que, si no me falla la memoria, era Canal 7, don William Méndez, que era vocero de Industrias Infinito, dice que el borrador de sentencia fue filtrada por un magistrado suplente de la Sala Primera. En ese momento había dos magistrados nombrados, doña Silvia Fernández y don Moisés Fashler. Cuando William Méndez dice eso, don Moisés presenta su renuncia a la Corte Suprema de Justicia para poder dedicar tiempo a limpiar su nombre, y porque él se sintió aludido en las declaraciones de don William Méndez. Bueno, esto llevó a la Corte Suprema de Justicia a una actuación que habrá sido anulada por el Tribunal Contencioso Administrativo, donde la Corte Suprema de Justicia, a solicitud de Anabel León, que era la presidenta entonces de la Sala Primera de la Corte, pide que se abra una investigación disciplinaria por los hechos. En esa Corte Plena, donde me llama la atención, leyendo la sentencia, no estuvo Luis Paulino Mora, el presidente de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, sino Jesús Ramírez en su sustitución. Hay una discusión interna en la Corte de si ese mismo día o el día anterior don Moisés había presentado la renuncia. Entonces, si podía abrirse un proceso disciplinario tomando en consideración que don Moisés ya no era magistrado suplente.
Hay algunas tesis en esa sesión de Corte Plena de que él seguía siendo magistrado suplente hasta que la Asamblea Legislativa recibiera su renuncia, porque es la que nombra a los magistrados suplentes. Bueno, igual se abre la investigación, hay una nebulosa ahí en esa apertura de la investigación, porque formalmente se abre por los hechos, pero en la práctica es contra don Moisés Fashler. La encargada por sorteo es doña Julia Varela, que es la magistrada de la Sala Segunda de la Corte. Doña Julia hace una investigación, esa misma tarde la Asamblea Legislativa recibe la carta de renuncia de don Moisés. Tiempo después ella le presenta a la Corte un informe donde señala que don Moisés ha sido responsable de una falta gravísima, que ha filtrado el documento y que merece la revocatoria del nombramiento, pero que ya no es magistrado suplente, entonces que no aplica y que solo aplica mandarle a la Asamblea Legislativa el aviso para que lo ponga en su archivo personal. Don Moisés presenta una solicitud de reconsideración de la Corte Suprema de Justicia. En esa sesión es muy interesante porque ya hay algunos magistrados que ya se desmarcan de esa posición, entre ellos don Fernando Castillo y don Ernesto Ginesta. Los dos dicen, sí, es que tiene razón don Moisés, no lo podíamos sancionar porque ya era, ni siquiera lo podíamos investigar porque ya era ex magistrado. Doña Julia defiende su punto, al final se hace una breve aclaración al texto de doña Julia, y finalmente don Moisés acude al Tribunal Contencioso Administrativo, quien, haciendo uso de algunos votos de la Sala Primera de la Corte y creo que de la Sala Constitucional, dice, tenía razón don Moisés en este sentido, él dejó de ser funcionario público en el momento en que él presentó su carta, el Estado costarricense tendrá que pagarle 10 millones de colones a don Moisés por el daño moral, y esos 10 millones de colones deberá de cobrársele a los responsables de la actuación, es decir, a los magistrados que lo sancionaron. En este panorama, antes de entrar con don Moisés, don Éguala, ¿a usted qué le ha parecido? Usted leyó la sentencia entera, y es larga y es densa, pero ¿qué le parece este caso en macro? Me parece un caso simbólico, un caso que puede ir sentando o dando luces en un tema en el que la Corte Plena ha fallado, fallado no adrede, fallado porque hay pocos antecedentes sobre cómo resolver el tema disciplinario de los magistrados titulares o de los magistrados propietarios. La Ley Orgánica del Poder Judicial solo establece una previsión de amonestación, no establece la posibilidad de solicitar la revocatoria de nombramiento, que eso le toca eventualmente a la Asamblea Legislativa. Pero además es interesante que el Tribunal Contencioso Administrativo reconoce la posibilidad de impugnar en sede jurisdiccional el acuerdo de Corte Plena como un acto administrativo. Y esto lo relaciono yo con el caso del ex magistrado Óscar González, donde hay un antecedente de la Sala Constitucional que establece que no se puede hacer. Entonces abre un campo de discusión interesante. Déjeme detenerme en un término que usted acaba de usar, como una determinación administrativa no jurisdiccional. En palabras de nosotros los comunes. Perdón, me aculpa. Es no actuando como un tribunal, sino actuando como un jerarca administrativo, sí, un órgano disciplinario. Como el jefe en relación con uno de sus empleados cuando se le investiga administrativamente. Entonces establece esa posibilidad. Lo otro es un caso interesante, hay dos perspectivas sobre las que quisiera llamar la atención. Una es un caso en el que ambas partes, don Moisés por una parte, la Procuraduría General de la República por la otra, en representación del Estado, están de acuerdo en que sea un procedimiento que se llama de puro derecho, es decir, la prueba presentada tiene que ver con un tema jurídico, no hay una controversia en torno a los hechos, sino que sobre la interpretación de esos hechos, y entonces es un proceso en el que no hay recepción de prueba, es prueba documental toda. Y por último, no puedo dejar de señalarlo, pese a que no está en la sentencia, me llama la atención que cuando se hace público que el Estado resulta condenado a pagar una indemnización por concepto de daño moral a don Moisés, la presidenta de la Corte indica que le ha solicitado a la Procuraduría General de la República presentar un recurso de casación, lo que, digamos,
no es ideal. La Procuraduría debería actuar de manera absolutamente independiente y con un criterio técnico, que en todo caso quienes conocemos cuál es la tónica de la Procuraduría siempre va a presentar recursos cuando sus pretensiones no son satisfechas, y eso es correcto. Lo que no es muy apropiado es que la presidenta de la Corte diga que le pide a la Procuraduría, porque la Procuraduría actúa como un ente absolutamente técnico. Entonces yo destacaría eso de entrada. Obviamente hay detalles que me parece que don Moisés irá poniendo a discusión, sobre los que sí hacer señalamientos importantes, pero aquí destaca un tema, y es a pesar de que la misma Corte reconoce en votos desde la Sala Primera, de la Sala Constitucional y en la discusión de que una vez presentada la renuncia es efectiva, siguen adelante con este, comillas, procedimiento que sanciona a don Moisés, y entonces pues genera una incongruencia difícil de entender. Y lo otro tiene que ver con un problema que quedó pendiente. Bueno, ¿quién y por qué filtró la sentencia del caso Cruzitas? Que pareciera que se convirtió en un tema no de segundo, sino de tercer plano, cuando debería ser el primer tema. Es decir, ¿por qué filtraron una sentencia y qué tenía de particular esa filtración que provocó esta reacción de parte de Corte Plena? Una reacción, que lo digo en el buen sentido, una reacción política, es decir, una reacción frente a lo que la opinión pública cuestionaba sobre el tema de Cruzitas, que es un tema muy sensible y que tiene que ver precisamente con estos problemas. Cuando hay casos con perfiles muy altos, casos que a la opinión pública le interesan, la Corte a veces reacciona en lugar de reflexionar, y hay que tener cuidado con eso. Déjeme, antes de darle la palabra a don Moisés, déjeme, ahora que usted acaba de decir esto, desde la primera sesión de la Corte, donde se conoció este tema, uno nota, leyendo la sentencia, una intención de decir, bueno, es que hay que hacer algo, lo que sea, pero hay que hacer algo porque hay que darle una respuesta al país. Doña Julia Varela, quien a la postre estas declaraciones en Corte la dio antes de ser la instructora del órgano investigador, ella dice, no puede dejarse pasar, independientemente si hay o no responsabilidad de la persona que está presentando la renuncia. No podemos adelantar ningún criterio, pero sí tiene que ser un mensaje claro a nivel institucional. Esa valoración, digamos que uno no está acostumbrado a que la haga un juez. No, porque no está actuando como juez, está actuando como jerarca de la Corte Suprema de Justicia. Ajá. Entonces, aquí es donde yo creo que se enredaron las vías. Era lógico, esperable, y yo diría que casi que obligatorio de parte de Corte Plena decir, vamos a investigar y determinar quién y por qué filtra un borrador de una sentencia. Insisto, un borrador, no era una sentencia. Y luego, si de esa investigación deriva que hay funcionarios judiciales responsables, pues se les sancionará. O si hay funcionarios que no son judiciales responsables de eso, pues le tocará al Ministerio Público. Pero lo curioso es que se unieron en una misma vía el tema de la reacción de la jerarquía del Poder Judicial, que es Corte Plena, con una especie de procedimiento disciplinario que no cabía, donde además el fin del procedimiento fue distinto a lo que uno esperaría de Corte Plena, que es no quedarnos con este mal sabor de cuándo y hubo o no hubo filtración, y si la hubo, ¿por qué? En cuanto a esta sentencia. Dice don Fernando Castillo, después cuando Moisés presenta la reconsideración en la sesión de Corte Plena, dice, tenemos que dar una imagen de que somos un poder que sanciona a las personas. Perdón, voy a contextualizarlo. Castillo dice, si usted dice, tenemos que dar una imagen de que somos un poder que sanciona a las personas que han cometido actos contrarios a los deberes éticos funcionales, el punto es el siguiente: cuando estos funcionarios que son sancionados plantean juicios contenciosos, como en este caso, pues, porque casi adivina a don Fernando Castillo, y este poder de la República induce al Estado a perder esos juicios, después cuando en sentencia se declara que las actuaciones nuestras no fueron conforme a derecho, nadie sale a defender la tesis de que este acto estuvo mal ejercido y que fue contrario al derecho. Y después Ginesta dice, me parece
sinceramente que a veces estamos proyectando una imagen donde queremos quedar muy bien con los medios de comunicación, dejar una imagen muy bien ante la opinión pública, pero nos olvidamos de que somos abogados y los abogados tienen que actuar con base en reglas jurídicas. De hecho, Ginesta, en una frase muy fuerte en media corte plena, le dice a doña Zarela: usted puede decir misa, que yo llevo estudiando el derecho administrativo 20 años. Don Moisés, ¿a usted lo sancionaron para quedar bien con los medios de comunicación y se les olvidó el proceso? Y además, perdón, dice la magistrada Varela, como si fuera poco, independientemente si hay o no responsabilidad de la persona que está presentando la renuncia. Es decir, lo que querían era sencillamente un acto en donde se castigara y la gente observara que se castigaba. Pero tiene razón el licenciado Ewell, y yo quiero en la didáctica hacerlo menos técnico para que la gente en Costa Rica lo entienda. Nosotros tenemos que dividir esto en varias fases. La primera fase es la filtración, que es un hecho grave, ¿ah? Yo no lo digo, es un hecho bien grave que hay que resolver y que de alguna manera la Corte lo tenía que resolver. Después viene la famosa sesión extraordinaria, en donde se dirige a todos los magistrados de la sala primera la investigación, a mí y a los letrados. Sin embargo, la magistrada Varela lo dirige directamente a mí. Y después viene un tercer estadio que es completamente diferente, en donde ya viene la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, donde viene a enmendarle la plana a la Corte Plena. Entonces, los costarricenses tienen que saber, y si el licenciado Acuña me lo permite, lo siguiente. La Corte Plena tiene 22 magistrados. Cada sala tiene 5 magistrados. Solo la sala cuarta tiene 7 magistrados. Quiere decir que la primera, la segunda y la tercera la forman 15 magistrados más 7, que son 22. No siempre la Corte Plena, que no es un órgano jurisdiccional, y vamos a explicar eso. La Corte Plena es un órgano disciplinario y administrativo que raramente se comporta como órgano jurisdiccional, pero normalmente es un órgano disciplinario. Bueno, dicho esto, tenemos que empezar a entender la historia. ¿Por qué se filtra? ¿A quién se filtra? ¿Y por qué yo salgo premiado en todo este asunto? Primero, quiero decirles a todos los costarricenses que nos escuchan que ese borrador de sentencia estuvo 3 meses listo antes de la apertura de las casaciones en la sala primera. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible que había un borrador? Yo creo que ese fue el problema. Ese fue el problema. El problema es que se prevaricó. El problema es que había un borrador de sentencia antes que las partes pudieran llegar a la sala primera a presentar sus casaciones. ¿Sabía usted eso? No lo sabía. El licenciado Acuña tampoco. Y se sorprendió ahora que se lo dije. Ese es el problema medular. Yo creo que eso es lo que se intentó tapar. Yo creo que ese es el problema importante. Don Moisés, pero usted nos está diciendo que la decisión estaba casi tomada antes de escuchar las argumentaciones de las partes. Sí, señor, lo estoy diciendo. ¿Esa no era la práctica en la sala primera? No. Usted abre primero el llamado a la apertura de las casaciones, las partes presentan sus alegatos y posteriormente a los alegatos viene entonces la sentencia de casación. Ese es el procedimiento. ¿Qué le parece a usted esto, don Ewell, antes de seguir con don Moisés? Como se lo dije a don Moisés antes de que entráramos al programa, gravísimo, realmente grave. O sea, es absolutamente imposible desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista lógico, que exista un borrador de una sentencia cuando el asunto no ha llegado a casación. No puede crearse algo respecto de lo que no existe. La sala de casación adquiere su competencia, es decir, la posibilidad de decir admito o no admito el recurso, y si lo admito,
lo acojo o lo rechazo por tales o cuales motivos. Una vez que las partes han acudido, se examina que el recurso haya sido puesto en tiempo, forma, de la manera que establece la ley, de manera muy simple, y luego, de hecho, los alegatos, entra a la sala a valorar esos alegatos para tomar una decisión. Entonces, si la sentencia, el borrador de la sentencia, existió 3 meses antes de que el asunto llegara a casación, eso significa que hubo, por un lado, necesariamente un tráfico de influencias. No hay otra manera de entender que se genere un borrador de una sentencia, sino es a solicitud de alguien previendo un escenario. Los jueces y quienes hemos tenido la dicha de ejercer como tales, no tenemos la capacidad de la adivinación. Ese curso no nos lo dan. No sabemos qué viene o qué no viene, ni siquiera qué argumentos se van a plantear. Entonces hay que esperar a que eso se plantee. Y lo otro tiene que ver con, cómo es que se determina que el borrador existe 3 meses antes de que el asunto llegue a casación. Porque si eso efectivamente ocurrió, es lo que se conoce en derecho penal como un prevaricato, que es dictar resoluciones contra ley. ¿Cómo sabe usted que estaba el borrador listo? Porque lo tengo en el expediente, porque eso es que se crea el problema, porque circula, porque se me atribuye la existencia. Siempre se habla de un borrador. Yo inclusive ese borrador ni siquiera lo conozco, ni siquiera sé de qué se trata, por una razón muy simple, porque solo los magistrados titulares de la sala primera, óigase bien, solo los magistrados eran los dueños de ese expediente. Ni usted, doña Silvia Fernández, tenía acceso. No teníamos acceso. No, todo este problema lo calza William Méndez Garita, exfuncionario, periodista, entiendo, politólogo, abogado, quien se va al Ministerio Público y me denuncia como el filtrador. Y él dice que el documento es así y así y así. Entonces ahí vamos un poco a la técnica legal, porque ya el Ministerio Público es un órgano jurisdiccional. Se me toman las huellas, se me toman todo. Yo sin ningún tipo de problema me abro, yo digo que estoy a disponibilidad, abro mis cuentas bancarias, abro todo, me pongo a disponibilidad de el Ministerio Público. ¿Y qué sucede? Sucede que el Ministerio Público, después de 6 o 8 meses posteriores, llega y dice que soy acreedor a un sobreseimiento definitivo, mientras que a los magistrados titulares y los suplentes y los letrados, porque también de eso tenemos que hablar un poco, se les da un desistimiento. El licenciado Acuña, penalista, podrá explicarles mejor la diferencia entre a los costarricenses del desistimiento y un sobreseimiento. A mí se me da un sobreseimiento, se va a un juez penal de Hacienda que lo confirma y que posteriormente se convierte en cosa juzgada material. No así suficiente eso, la Corte Plena decide que hay hechos nuevos. Vean ustedes la clase de persecución que fui objeto en esta Corte de mis pares. Y dicen que hay hechos nuevos. Nuevamente el Ministerio Público dice que esos hechos están ya indagados. Por lo tanto, forman parte del sobreseimiento y por lo tanto el juez penal ya lo confirmó y es cosa juzgada material. Y sin embargo, nuevamente a los magistrados y a los letrados y a otras personas les otorga un desistimiento. Eso quiere decir que en cualquier momento a ellos se les puede abrir, mientras que en el caso mío es cosa juzgada material, que para los costarricenses tienen que saber que la Constitución política prevé específicamente que ninguna persona puede ser acusada 2 veces por el mismo delito. Sí, yo entiendo por el sobreseimiento de don Moisés, que ya es capítulo cerrado para él, nadie lo podrá volver a investigar sobre ese tema. En efecto, de ninguna manera. Pero la Corte lo hizo. Ese es el... No, hay que distinguir la competencia penal que tiene que ver con la investigación que realizó el Ministerio Público para determinar la existencia de delitos y si don Moisés participó de la comisión de un delito. La disciplinaria tiene que ver con faltas
al ejercicio del cargo. Entonces son dos sedes diferentes cuyos hechos básicos son diferentes. En el caso del Ministerio Público se investigaba si estaba filtrando, divulgando secretos, es decir, que por su cargo como magistrado tenía obligación de guardar. Es decir, no podía filtrar una sentencia hasta que no estuviera redactada y aprobada, votada y comunicada a las partes. Mientras que en sede disciplinaria lo que se investigó es si don Moisés de alguna manera se apropia de un borrador y se lo pasa a una parte en contravención de sus obligaciones éticas como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, independientemente del tema penal. Y es por eso que desde el punto de vista teórico es perfectamente posible que una persona sea sancionada por hechos que aparentemente son los mismos, ya ahí entran, digamos, tecnicismos legales, pero por violar principios éticos en sede disciplinaria y por violar ley penal ante el Ministerio Público. Entonces son dos competencias diferentes. Lo que sí ocurre es que en el caso de don Moisés, el Ministerio Público determina que no existió un delito que atribuirle a don Moisés y por tanto no existe responsabilidad penal por parte de él. Y en segundo lugar, el Tribunal Contencioso con esta sentencia dice todo el procedimiento que hace Corte Plena es absolutamente nulo porque está desconociendo principios básicos de derecho administrativo. Y básicamente lo que dice es no podían llevar adelante el proceso si don Moisés ya había renunciado. El argumento de que si la Asamblea Legislativa recibió o no recibía la renuncia es un argumento que no se sostiene porque la renuncia tiene un carácter irrevocable. Entonces desde el momento en que don Moisés la presenta, a partir de ahí, si se quería investigar desde el punto de vista disciplinario, la única opción que le quedaba a la Corte era hacer una investigación sobre los hechos y si a partir de los hechos determina responsabilidades de funcionarios judiciales, le tocará al Tribunal de la Inspección. De personas ajenas a la función jurisdiccional o ajenas al Poder Judicial propiamente, pues le tocaría al Ministerio Público. Señora Martínez. En torno a todo este caso se ve que hubo muchos problemas o muchos errores a la hora de proceder. Pero ¿dónde creen ustedes que está el principal error en todo el caso? Perdón, me adelanto a don Moisés, que estoy seguro hará mucha más amplia la explicación, pero yo creo que, y les va a sonar raro, creo que el problema tiene que ver con un periodista que estuvo presente en esa sesión de Corte Plena, que cubría... Ese fue el origen de todo. Y la razón es esta. En un proceso disciplinario no es público, es decir, ningún proceso disciplinario se abre para que todo el mundo se siente a ver qué pasó o qué no pasó. Curiosamente, en este caso, previo a iniciar todo el procedimiento, lo primero que hace el presidente de la Corte Plena es decir que hay periodistas interesados en ver... Pero seamos absolutamente transparentes a partir de ese instante, porque igual me acaba de refrescar la memoria. Yo estaba sentado afuera de Corte Plena ese día. Y el presidente yo le pedí de Corte a la Plena, secretaria de Corte Plena, que era doña Silvia Navarro Romanini, que le preguntara al presidente en ejercicio, que era don Jesús, por qué no me dejaba entrar a la sala. Y me dejó. La respuesta que tenía aquí, con todo el respeto y el cariño que le tengo a don Jesús, pero la respuesta que tenía que darle don Jesús a Randall y a cualquier otro periodista era, mire, es un tema disciplinario, esos temas son privados. A pesar de que se tratara de crucitas y el perfil altísimo que tenía, para mí todo el origen de los errores está en el carácter mediático del caso. Entonces, a partir de ahí, don Jesús le pregunta a los magistrados que si están de acuerdo con que la prensa ingrese y les dicen que sí. Bueno, de ahí en adelante fueron entuertos y entuertos y entuertos que finalmente son puestos en evidencia y deshechos por la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo que dice, mire, es que esto fue una ordalía. Esto fue simplemente un juicio para la opinión pública, pero jurídicamente se violaron todas las reglas del juego. Qué lamentable, ¿verdad? Porque uno puede decir al final de la carrera, porque yo cumplo 65 años, que uno lo que aspira es a lograr cerrar con broche de oro un tema así.
Y no fue de esa manera. Resultó mucho más grave de lo que jamás, nunca en mi vida pude imaginar. Pero no solo por mí, lo digo por mi esposa y por mis hijos y por mis nietos. Quiero aclarar algo a los escuchas. Yo nunca tuve ninguna relación laboral con esta minera. Nunca en mi vida tenía algún tipo de relación. Pude conocer a uno de los personeros, pero como amigo. Pero nunca fui ni empleado, ni recibí dineros de ellos, ni nada. La pregunta era, ¿por qué se dio todo esto? Pero la cantidad de errores del órgano instructor, dirigido por doña Julia Varela, y usted que habla de transparencia, es increíble. Es decir, a tal punto que ya casi por vencer el plazo de caducidad, porque es 1 año, según la Ley General de Administración Pública, lo que tienen que dictar en caso de un procedimiento disciplinario, yo le pido directamente al presidente que por favor lo falle, entendido perfectamente que era inocente. ¿Y cuál es la sorpresa que me llevo? Que al final doña Julia no solo defiende su caso, sino que sale a los medios de comunicación a defenderlo, cuando tenía que tener el perfil más bajo en corte plena, dando los rasgos generales. Y descubro que la gran mayoría, por no decir todos, ni siquiera habían leído mi expediente. Y no me quedaba otro remedio que presentarme ante el Tribunal Contencioso Administrativo y solicitar defensa de mis derechos. Voy a robarles un instante para ir a una pausa comercial. A mí me llama mucho la atención cuando usted lee la sesión donde vieron la reconsideración de don Moisés, cómo hay magistrados que votaron por la investigación y que en esta dicen, no, es que yo no tenía idea, es que yo no sabía, es que yo no tengo claro. Entonces, ¿por qué votaron? La primera vez, 2:47, vamos a la pausa y regresamos. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Dos con 50, estamos en Matices. Estoy hablando con don Moisés Fashler, ex magistrado suplente de la Sala Primera de la Corte, y con don Ewald Acuña, que es nuestro analista judicial, sobre una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, que voy a hacer un paréntesis. Esto habla muy bien de la independencia de nuestros jueces. Un tribunal contencioso condena a la Corte Plena por una actuación, y al Estado costarricense condena al Estado, bueno, por una actuación de la Corte Plena. Por supuesto, pero condena a sus jefes, sí, incluyendo a los jefes de la Sala Primera. Aquí hablo de jefes no en un nivel vertical, sino porque la Sala Primera es el máximo órgano en temas contenciosos administrativos, pero bueno, lo hace. La reconsideración de la que hablaba, y don Ewald me hacía la sugerencia, las resoluciones de la Corte Plena no tienen apelación, sino que tienen un recurso que se llama reconsideración. Así es. Una apelación, pero es ante los mismos lo ven. Yo hacía la reflexión, y aquí queda abierto la línea, porque yo sé que un montón de magistrados nos escuchan, y si alguno se siente aludido puede llamarnos aquí a Monumental al 905-222-0000, de que era muy pobre la discusión, don Ewald, en la reconsideración. Es decir, uno nota cómo había magistrados que votaron a favor en la sanción, y en la reconsideración dijeron, es que yo no sabía, es que no tengo claro, es que hasta le preguntaban a Luis Paulino Mora, le decían, ¿usted se acuerda de algún caso parecido? ¿Qué se aplicó en ese caso? Después de la votación, hay inclusive pleitos directos entre magistrados. En el caso de Ernesto Ginesta, que le dice a la hoy presidenta de la Corte Suprema de Justicia, usted puede decir misa, pero no me va a cambiar los fundamentos del derecho administrativo, por ejemplo. Es que yo creo que tiene que ver con el tema que señalaba yo al principio. Desde mi perspectiva, el problema que enfrentó Corte Plena es que tenía que reaccionar frente a un tema donde la opinión pública se cuestionaba al Poder Judicial. Hay que tener claro que el caso Cruzitas era un caso bandera, era un caso símbolo, un caso con un perfil muy alto.
donde Donde había una lucha de poder además entre sala primera y sala cuarta. Exacto, y además en esta caja de grillos que a veces se convierte este país, estaba el cuento de que había tráfico de influencias, que un miembro del Poder Ejecutivo hablaba con magistrados. Entonces, la Corte quiso reaccionar, me parece que adecuadamente, frente al tema. Lo que pasa es que equivocó la vía. En lugar de decir, vamos a investigar qué ocurre, determinar quién o quiénes son responsables, y luego veremos cuál es la vía lógica para sancionar a quienes pudieran ser responsables, se lanzó de bruces, y entonces en el mismo momento de dar la reacción frente a la opinión pública, utiliza el sistema o el régimen disciplinario para de alguna manera decir, estamos haciendo algo, alguien va a tener que enfrentar las consecuencias de este hecho gravísimo, que insisto, yo sigo con la pregunta, probablemente necia, de si se filtró, qué fue lo que se filtró y a cuenta de qué. Eso quedó ahí en el olvido. Eso quedó en el olvido, que es grave. Pero además viene el otro problema. Cuando se enfría la pasión de tener que actuar como órgano colegiado frente a la opinión pública, con la prensa ahí en la sala de corte plena, con un cuestionamiento importante, y se hace la reflexión, que es una de las características que tiene que tener todo juez, es la capacidad de reflexionar, no de reaccionar, y reflexionan sobre lo que hicieron. Entonces vienen los desacuerdos, y esos desacuerdos lo que ponen en evidencia es que actuaron políticamente en el buen sentido, es decir, como jerarca de la institución, para enfrentar un problema de opinión pública y un problema mediático, pero utilizando instrumentos que jurídicamente no eran posibles, y que cuesta mucho entender que magistrados se les olvide que hay reglas de juego básicas. Entonces, claro, cuando viene esta discusión en la revisión, es cuando se pone en evidencia que el criterio jurídico de algunos hace que se separen del voto de la mayoría y digan, no, esto no puede seguir, porque efectivamente los alegatos que presentó don Moisés son jurídicamente viables. Y sin embargo, desde mi perspectiva, lo que pesó finalmente fue el tema de la opinión pública. El hecho de que no haya antecedentes sobre este caso, en alguna forma podría justificar los errores que se cometieron. Podría explicarlos, pero no justificarlos. Difícilmente. Yo creo que es que la Corte tiene que llegar a hacer un mea culpa, en el sentido de crear un procedimiento de previo, en frío, sin que haya un caso caliente, de cómo van a tratar los casos cuando el denunciado sea uno de los magistrados o alguno de los jerarcas, jefe del Ministerio Público, jefe de la Defensa Pública, jefe del OIJ, donde esté todo previamente establecido, de manera que evite este tipo de errores. Claro, la consulta a don Luis Paulino que se ve que le hacen en el recurso de revisión es porque precisamente creó zozobra los argumentos que planteó don Moisés, es decir, ¿cómo vamos ahora a sostener jurídicamente algo que finalmente un tribunal de justicia dice que no es viable? Me parece que ese es el vértice del otro problema que hay que plantear. Si la Corte Plena de verdad está integrada con los magistrados ideales para impartir justicia en Costa Rica, porque es inexplicable, y aquí venimos con un problema importante, que se hayan cometido tantos errores de derecho. En derecho se juzgan los hechos, nunca las personas. Y si se reacciona políticamente, porque es un tema importante, me parece que la calidad de algunos funcionarios ya con muchos años, con su pensión aprobada, debería de aprovecharse el momento para hacer un recambio muy necesario dentro de la Corte Suprema de Justicia. Y este caso puede ser el inicio de que, si los señores diputados escucharan estas palabras, para hacer de 15 señores magistrados que tienen la pensión aprobada, ya hora de dar un refrescamiento, porque es increíble la cantidad de errores de derecho, de puro derecho. Tiene razón el licenciado Ewald Acuña. El artículo 69 del CPECA, Código Procesal de Contencioso Administrativo, dice que puede haber juicios de puro derecho.
Es decir, con las pruebas ya presentadas y demás. Y resulta que de verdad es muy difícil defender este caso sin tener argumentos sólidos, porque se juzgan nuevamente los hechos, no las personas. Y si los magistrados tomaron una decisión de esa naturaleza, me deja mucho que desear. Yo quiero rescatar al magistrado suplente Guerrero, que él insistió en varias oportunidades que lo que él enseñaba en la Facultad de Derecho era que rota la relación laboral no se podía crear un disciplinario. Y insistió y no hubo escuchas. Y no hubo escuchas porque lo que se quería era sencillamente un culpable. Y se dejaron a los verdaderos culpables sueltos. Aquí también hay un tema que podrá parecer accesorio, don Ewell, pero a mí me llama la atención. Se hace vamos a ver, la sala primera de la Corte tiene que ver con temas contenciosos administrativos. La sala segunda tiene que ver con temas de trabajo y de familia. La sala tercera con temas penales y la sala cuarta con temas constitucionales. Esto, en buena teoría, hablaría de la especialización de los magistrados. Es decir, los de la sala segunda debieran de ser expertos en temas familiares y laborales, los de la primera en administrativo, tercera en penal y cuarta en constitucional. Pero llega, y no solo en el caso de Moisés, llega cualquier investigación disciplinaria a corte, ¿verdad? Y se sortea. Entonces puede ser que a un magistrado que experto en temas de familia, ¿verdad?, le toque de un momento a otro investigar un tema de pura legalidad. Esto no nos hace reflexionar también, y tienen especialistas en estos temas. Doña Julia claramente, y voy a decirlo, yo respeto muchísimo a doña Julia, pero no es especialista en temas de legalidad, y de hecho aquí le brincan, en la frase mastica, le brincan magistrados que son administrativistas. Es lo que decía yo hace poco. La Corte tiene en frío que ponerse a reflexionar qué hacer en estas situaciones, porque hay dos temas. Tienen los jueces de más alto nivel especializados por materias, y esto les permite entonces pues escoger adecuadamente a quién. El tema del sorteo tiene que ver con un tema de evitar suspicacias de compromisos o compadrazgos o parcialidades. Pero adicionalmente hay un tema de fondo, y es que el instructor en el sistema disciplinario lo que hace es investigar, hacer una relación de hechos, es decir, estos son los hechos, 1, 2, 3, 4, 5, y los pone en conocimiento del jerarca. En el caso de Corte Plena tienen el problema que la instructora, además de la relación de hechos, me parece que emite un criterio, y en segundo lugar forma parte del jerarca, cuando lo prudente es que se separara o se inhibiera de votar su propio informe. Que no sucedió así. Eso es un tema de prudencia. Eso está estipulado en la ley, porque yo tengo esa duda. Yo cubrí muchos casos disciplinarios en la Corte y nunca se inhiben. Nótese que se inhiben, por ejemplo, en este caso, los magistrados de la sala primera, por pedido de votar. A mi pedido. Bueno, por pedido de Moisés. Después hay una segunda donde se inhiben los magistrados de la sala tercera porque el proceso penal, la fiscalía les había hecho algunas solicitudes. Ahí nos quedan 12 magistrados, 7 de la cuarta más 5 de la sala segunda. Bueno, ese es uno de los temas. Ahí se inhibieron ya 9 magistrados. No, 10 magistrados se inhibieron ya. Se inhibe doña Silvia Fernández, que era la otra magistrada suplente de la sala primera. Cuando llega el tema del contencioso, se vuelven a inhibir dos jueces. Doña Silvia, que es jueza, y no me acuerdo el nombre del otro señor, José Paulino Hernández, que es magistrado suplente. Y entonces finalmente toman el caso don Cristian Hess, doña Cintia Barca y don Roberto Garita. Esto da un halo de transparencia, sí, pero sí, la que lleva el proceso vota por su propia. Es como que el fiscal en un juicio penal lea la acusación, las conclusiones, diga un momentito, se vaya al estrado judicial y vote en el tribunal. Más o menos eso es, en efecto. El problema está en que la Corte no tiene un procedimiento preestablecido donde se haya analizado esto en frío. Entonces, claro, con casos que normalmente tienen
perfil alto es donde vienen los errores y bueno, después vienen la evidencia de que se cometieron estos hechos que yo llamo entuertos, que finalmente provocan la nulidad de las 2 resoluciones de Corte Plena. De todo lo que se Y de todo lo que de ahí deriva. Sí, y el órgano instructor. Yo, si me permite, don Eduardo, Sí, por favor. Yo quisiera aclarar lo siguiente. Usted planteó algo muy, muy importante. No se puede ser juez y parte a la vez. No se puede formar parte del órgano instructor y además votar su decisión en el órgano decisor. Eso no es posible. Eso rompe totalmente el equilibrio en el derecho. Es más, a todos los colegas, si están escuchando, eso ustedes no solo por vía contenciosa administrativa, sino en sala constitucional, pueden reclamar la ruptura del equilibrio tan importante y necesario para que los señores jueces tengan el cuidado y la prudencia de no cometer errores. Pero también quiero rescatar algo que usted acaba de decir, que es de doctrina. La licenciada Julia Varela es jueza de trabajo, es una magistrada dedicada a la sala segunda. En sala segunda hay tesis doctrinales o teorías, yo no sé si son tesis doctrinales, que se apartan de alguna manera de la sana crítica racional. La sana crítica racional es de alguna manera, vistas las pruebas, que el juez tenga su opinión al respecto. Pero la teoría de la convicción, independientemente de las pruebas, es por la psicología, por el sentido que pueda tener el señor juez o la señora magistrada, porque ella cree que de esa manera puede votar. Y yo he criticado severamente eso, porque el derecho lo hacen los hechos y las pruebas, y sobre las pruebas se juzga, no sobre la convicción de las personas. Y ella en el informe del órgano director insiste constantemente que es su convicción, que aunque no tiene pruebas, es su convicción, aunque recibió 43 testimonios, es su convicción y es su convicción de que yo era culpable. Y bueno, estas son las consecuencias entonces que ahora estamos viendo. Una vez ya se dio este informe de esta misma magistrada, se determinó que había cometido una falta gravísima. ¿Pero qué implica esto? ¿Qué significa el término jurídicamente hablando? Desde el punto de vista de la ley orgánica del Poder Judicial es una falta al deber de probidad que como magistrado, es decir, como juez, tenía don Moisés en el momento en que está investido de la condición de magistrado suplente en ejercicio del cargo. Esa es digamos, el reproche. El gran problema sigue siendo, y aquí yo quisiera aclarar, los abogados todos tenemos, asumo que igual los periodistas, lo que yo llamo sesgo profesional. Los psicólogos y los que trabajan en análisis de conducta lo llaman la resocialización, es decir, adquirimos formas de ver de analizar las cosas que se vuelven parte de nuestra estructura de pensamiento. En el caso de doña Julia, ella actúa como una juez de derecho de trabajo, donde el tema de la convicción es fundamental. Es como pedirme a mí que cambie el cassette de materia penal. Es muy difícil. O sea, son precisamente esos los... Lo ven de su propio cristal. Exactamente, son sesgos. Sí. Que eso no quiere decir que no sea objetiva, simplemente es un sesgo que se adquiere según el orden profesional que se ejerza. Lo otro tiene que ver con un problema de que a don Moisés se le encuentra responsable de una falta gravísima que en criterio del órgano instructor es la filtración de la sentencia. Pero lo cierto es que ni el Ministerio Público lo puede acreditar, ni el informe que se rinde a Corte Plena establece cómo o por qué don Moisés habría sustraído y divulgado ese borrador de sentencia. ¿Pero doña Julia tiene la convicción? Claro, pero el tema es doña que... Julia está convencida. Y eso, o sea, es válido. O sea, el juez cuando toma una decisión tiene que estar convencido de lo que resuelve. El problema está en que
Cuando eso pasa a un filtro donde terceros van a examinar si aquello que se afirma se puede verificar, pues no soporta ese análisis. Ese es el tema. Y por eso existen los recursos, precisamente porque si un juez afirma algo y yo no estoy conforme con eso, yo puedo apelar para que se revise si lo que el juez elabora es correcto o incorrecto. Nadie dice que los jueces sean infalibles, y el día que afirmemos eso, pues apagamos y nos vamos a dedicar a otra actividad. Bueno, déjeme ir a la segunda pausa y volvemos, porque creo que hay 3 temas pendientes. Uno es lo que resolvió este tribunal contencioso, que don Ewa lo decía al principio, la renuncia es efectiva desde que se presenta. Eso es una de las cosas claras. La otra es el pago de la indemnización que le deben a don Moisés de 10 millones de colones, que el tribunal contencioso dice que tendrá que dividirse entre los responsables, que son entonces los magistrados. Y tercero, quiero preguntarle si esto tiene recurso de apelación, casación, sería ante la Sala Primera de la Corte. 3:08, vamos a la pausa y regresamos. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices. Matices. Los tonos de la actualidad. Tres con 11, estamos en Matices, hoy con un tema muy interesante, que es una sentencia del Tribunal Contencioso que condena al Estado costarricense y lo condena a pagarle 10 millones de colones por daño moral a don Moisés Faschler, que es ex magistrado suplente de la Sala Primera de la Corte. También está con nosotros don Eduardo Acuña, que es nuestro analista judicial, y hay mucha gente que opina en redes sociales a esta hora sobre el tema. Dice Gabriel Ureña: muy bien, don Moisés Faschler sufrió acusaciones falsas en el que el tiempo disipó. Eso se llama canibalismo político, dice Gabriel Umaña. Adolfo dice: ahora bien, los magistrados tienen una especialidad, pero una vez que están en sus puestos se olvidan de todo lo aprendido. Bueno, no sé si se olvidan de todo lo aprendido. La sentencia del Tribunal Contencioso, que insisto, es una redacción del juez Cristian Hess, dice que la renuncia, don Ewald, empieza a regir desde el instante en el que se presenta. En efecto, pero no es porque en este caso decidan que es así, es porque ya hay antecedentes donde el tribunal, la Sala Constitucional y citan la Sala Segunda han sostenido el mismo criterio, y es una cuestión de sentido. No sabían. Aquí yo quiero hacer una aclaración. Cuando se votan estos temas, ningún magistrado de la Sala Primera, que son los que conocen de derecho administrativo, o por lo menos los que tienen más especialidad, está presente. Se salen de cada vez que hay una votación en torno al tema de Moisés, todos salen porque el origen de la investigación es que la presidenta de la Sala Primera pidió: investíguenos a todos para determinar quién o quiénes son los responsables de esa fuga. Pero curiosamente no los investigaron. Bueno, ese es un tema que... No, la Fiscalía sí, pero digamos, la Corte no los investigó a todos. No, la Corte evidentemente iba con una línea de investigación que es desde el punto de vista, y aquí he hecho yo, me sustento en la experiencia, la Corte cometió un error. Las investigaciones no se enfilan contra personas, se enfilan en relación a los hechos, y a partir de la investigación de los hechos se derivan responsabilidades. Aquí fue al revés, se quiso investigar a una persona para derivar responsabilidades, entonces eso genera contradicciones desde el punto de vista lógico, difíciles de salvar. Si lo hicieron o no lo hicieron, o cómo interpretaron que debía investigarse a todos, es un tema que quedó también pendiente. Sí, porque no está reflejado aquí. No. Pero hay magistrados cuando revisan la reconsideración, vamos a ver, vea, don Carlos Chinchilla, él da la interpretación y dice: don Moisés sigue siendo magistrado suplente en este momento, quien puede aceptar la renuncia a la Asamblea Legislativa. Ahí interpretó, desconociendo los antecedentes que hay sobre este tema. Después don Jesús Ramírez interpretó y dice: bueno, hay consenso para abrir el órgano administrativo, y lo abre. Don Oscar González interpreta y dice también: se abre. La Corte, yo insisto, y no pretendo ni justificarla, ni soy quien para
para cubrirle la espalda. Lo que yo creo que el problema de fondo, y es un problema que los abogados somos los menos indicados para interpretarlo, creo que tienen ustedes mucho más criterio que nosotros, tanto Isel como usted, Randall, tiene que ver con cómo manejó la Corte el carácter mediático del tema. Ahí es donde ese para mí es, y sigue siendo en muchos temas, claro, el fallo del Poder Judicial. Don Ewell, pero es que... Sí, exacto. Pero es que lo revisten de juridicidad. Bueno, es que es un problema que tenemos los abogados y yo creo que cualquiera que nos escuche que se haya sentado a tomarse un café o con un abogado, una abogada o con un estudiante de Derecho, va a encontrar que tenemos un problema de que nosotros le demos lo jurídico a todo, en todo momento, permanentemente. Claro. Y nos cuesta desdoblarnos, aprender que hay momentos en que yo tengo que limitarme. Y me parece que Corte Plena le faltó el criterio de la autocontención, de saber que en este tema tenía que tener muchísimo cuidado cómo iba a manejar el punto, porque además yo veo difícil, muy difícil, honestamente, reconozco fuera de mi área, pero veo muy difícil que esta sentencia se pueda revocar en casación. Y entonces, bueno, aquí hay además del problema del pecuniario, hay un problema de que como sociedad nos queda un pendiente, es bueno, ¿qué fue lo que en realidad pasó? Porque la Fiscalía no lo pudo determinar. Claro, y no lo van a determinar, pero vea el magistrado Rolando Vega, dice en reconsideración, a mí me llama la atención porque creo que es un tema que hay que tenerlo claro o definido. Yo por lo menos tengo la duda, no estaría tan convencido de que los suplentes sean funcionarios públicos. Aquí está la reconsideración, ya había votado por la investigación. El expresidente de la sala tercera de la Corte, José Manuel Arroyo, al quien le tengo un profundo respeto, dice, sentamos un pésimo precedente de que la vía sea simplemente renunciar y que todas las consecuencias disciplinarias que ciertamente tienen fundamento ético no podemos eludir. Bueno, pero es que ahí es donde la Corte tiene un pendiente desde hace muchísimos años, en el que yo en algún momento participé en unos primeros borradores, que es la necesidad de promulgar y aplicar y dar a conocer un código de ética del Poder Judicial, de los funcionarios del Poder Judicial, y subrayo, de ética, porque no puede ser un código disciplinario. Es que el tema... La Corte no es un tribunal de ética. No, pero sí se le exige a los funcionarios una actuación ética, claro, y hay que pedírsela. Y ahí es donde la Corte ha sido poco precisa al definir esas responsabilidades. Don Edward, usted lo que se refiere es a un código de conducta. Sí. Porque esa palabra de ética tiende a manosearse también mucho. Vamos a ponerlo más en sencillo. Un código de ética que rija la función de todos los funcionarios y empleados del Poder Judicial. Porque además, si echamos un par de semanas, un par de meses para atrás, en las noticias vamos a topar con casos donde precisamente son conductas que evidencian un desdén, una indolencia, un irrespeto hacia la investidura, lo que está provocando serios problemas al Poder Judicial. Ok, la otra, tienen que pagar los magistrados de su bolsillo. Sí, pero aquí hay que hacer una aclaración, no solo en este caso, y el tribunal es clarísimo al indicar, quienes hayan tomado la decisión de iniciar el procedimiento y de aprobar las sanciones a don Moisés, tendrán, como cualquier otro funcionario público, que responder de la sanción que se le ha impuesto al Estado de pagar un monto determinado a favor de don Moisés por concepto de daño moral. Y esto es importante por lo siguiente, no es casuístico, es decir, no es en este caso que se le ocurre al tribunal que entonces los magistrados tendrán que responder patrimonialmente por la declaratoria de la nulidad de sus actuaciones, sino que en todos los casos se hace así respecto a cualquier funcionario público. Aquí lo que llama la atención es obviamente que se trate de magistrados y magistradas del Poder Judicial. ¿Tiene apelación? La sentencia sí, ante la Sala Primera, que asumo será integrada por magistrados suplentes, que es el recurso de casación. Si casan, supongo que usted lo va a pedir inmediatamente. Claro. Y por supuesto voy a ver con lupa a las personas que la van a integrar para que yo tenga por justicia y como ciudadano costarricense la posibilidad de tener un justo juicio y que se me haga realmente justicia. Por eso las declaraciones de doña Zarela son declaraciones que a mí en lo particular
me llamaron poderosamente la atención y presenté un recurso de amparo constitucional en la sala cuarta, quejándome de la división de poderes, o sea que yo me sentía violentado porque la señora no tenía bajo ninguna circunstancia que decir nada más que lo que el licenciado Acuña ha dicho ahora. Bueno, somos respetuosos de los tribunales de justicia, serán los órganos competentes los que tendrán que seguir en el procedimiento. Bueno, yo le voy a adelantar quiénes eran los integrantes de esa sala de suplentes, porque solo hay 5 suplentes en la sala primera. Y son los únicos que pueden integrarla: Ana Isabel Vargas, Damaris Vargas, Jorge Alberto López, Jorge Solano y Lupita Chávez. Puede irlos analizando con lupa de una vez, don Moisés. Pero en el otro caso, doña Zarela, que a mí me llama mucho la atención, porque yo intento quitarle el nombre de Moisés Fachler a todas las actuaciones, ¿verdad? Para no sesgar que es un magistrado suplente o un ex magistrado suplente. Y me parece a mí, no sé, don Igual, si usted me apoya en esto o me corrige en esto, es como si mañana absolvieran a una persona X en la calle por un crimen y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia llamara al fiscal a decirle: apele eso. En efecto, de eso se trata. De eso se trata con un agravante. La presidenta de la Corte tiene que tener claro su condición particular, es que no solo es magistrada de la Corte Suprema, sino que es la presidenta de un poder de la República. Mientras que la Procuraduría debe siempre actuar con un carácter técnico. Recordemos que hace poco pasamos otro, no sé cómo llamarlo. Yo le puedo decir novelón, pero usted puede decirle como guste. Otro caso mediático, sí, con ocasión de que un viceministro le plantea algunos temas a la señora procuradora. ¿Y por qué es que se arma la discusión? Precisamente porque en Costa Rica reconocemos el carácter técnico de la Procuraduría. A la Procuraduría no debe ni el Poder Ejecutivo, que es a quien está adscrita, llamar para decirle qué hacer o qué no hacer, mucho menos el Poder Judicial, cuando evidentemente, en el caso de doña Zarela, además tiene un interés personal, porque eventualmente va a ser corresponsable patrimonialmente de la condena. Qué interesante, pero sobre todo, o sea, usted quiere decir que doña Ana Lorena podría brincar por esto también, como sí, lo claro. hizo con el ex viceministro de la presidencia. Sí, por supuesto. Igual se están metiendo en su cancha. Absolutamente. A exigirle algo, doña Zarela. Esto denota imprudencia. Por lo menos. No le ha contestado a la sala, ¿verdad? ¿O ya cogió? No me ha contestado, pero imprudencia, ligereza, falta de contención, pareciera que continúa con el asunto de Moisés Fachler. Me llama mucho la atención porque aquí hay una violación de derecho de la triada democrática, que es ejecutivo, judicial y poder legislativo. Aquí es el Poder Judicial dándole de alguna manera, comillas, sugerencia y órdenes a la Procuraduría, y claro que la señora Procuradora puede saltar al respecto. Bueno, ya se ha sentado un precedente este caso a nivel judicial. Ahora sí, ya ha sentado este caso un precedente a nivel judicial. ¿Por dónde debería empezar la Corte si se da a futuro un caso similar, don Moisés? A mí me parece que se debe tomar decisiones importantes, y más a los señores diputados. La Corte Plena, y cuando yo hablo de Corte me refiero específicamente a la Corte Plena. Bajo ninguna circunstancia estoy refiriéndome a los órganos jurisdiccionales. Sí tengo mi opinión personal de que, y lo he dicho, y tal vez eso me ha llevado a problemas, que el Ministerio Público tiene que ser un organismo separado completamente y no adscrito a la Corte Suprema. Yo pienso que la Defensoría Pública tiene que estar separada. Yo creo que la Corte Plena tiene que ser remozada. Esto es un caso para poner las barbas en remojo. Han habido no uno, no dos, han habido muchísimos errores en la técnica jurídica que me ha perjudicado a mí en lo personal. Y eso a una persona que se puede defender, como el caso mío. Imagínense ustedes a un ciudadano que no es abogado, que no entiende
y demás, o a un funcionario de menor rango que tiene pocas posibilidades. Y repito lo que dijo el licenciado Juan Diego Castro, que a veces la Corte se comporta como un monstruo muy peligroso, así lo ha dicho en varias oportunidades. Y ese tipo de cosas, dirigido específicamente a la Corte Plena, debe de cambiar. Así que respondo de esa manera a su pregunta. ¿Usted cree que deba poner las barbas en remojo la Corte? No por el caso en particular, sino por lo que este caso nos ilustra y nos pone en blanco y negro. Yo lo veo en dos vías. La Corte tiene en frío que definir procedimientos, definir reglas de juego para casos donde sus magistrados, titulares o suplentes, sean cuestionados, para precisamente generar certeza y tener seguridad de lo que se vaya a resolver. Y por el otro lado, me parece que hay un tema sobre el que se ha reflexionado poco, y es la responsabilidad que tiene la Asamblea Legislativa al elegir a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Puedo estar equivocado. Mi percepción es que los señores diputados ven con alguna importancia el momento de la elección de un magistrado, titular o suplente, pero de ahí en adelante se desentienden y no están ponderando adecuadamente el alcance que tienen los nombramientos de los magistrados, porque es que el magistrado no solo tiene la función de la judicatura, que para mí es la más importante, sino que tienen una carga administrativa para mí excesiva, lo discutimos no hace mucho en un programa con doña Zarela, que hace que entonces se requiera al magistrado un alcance, una inteligencia de todo el Poder Judicial y no solo de temas particulares, porque eso puede provocar precisamente este tipo de entuertos que son difíciles y que, aunque ya el caso no tiene el perfil que tuvo, si uno se sienta a reflexionar, lo cierto es que, bueno, el problema de fondo, que era si se filtró o no se filtró una sentencia, un borrador de una sentencia, quedó una enorme incógnita. Impune. Y que se agrava con lo que nos señala don Moisés, de que aparentemente ese borrador existía antes de que se abriera inclusive a la fase de casación el proceso. Quedó impune. Absolutamente. Este es un caso de impunidad. Del más alto nivel, en una de las salas de la Corte Suprema de Justicia. Don Moisés, muchas gracias por acompañarnos. A usted, Randall, muy amable, y a Giselle y al licenciado Acuña, muchas gracias por compartir conmigo estas reflexiones. Don Egual, muchas gracias por ayudarnos a analizar el caso y a entender. Con todo gusto. Giselle. Buenas tardes. Gracias, nos vemos mañana a la 1:30. Mañana adelantamos matices porque mañana juega la Liga. ¿Sí? La Liga contra el Impact de Montreal, y hoy nos escuchamos a las 7 de la noche en la tercera emisión de Noticias Monumental. Feliz lunes.